Millonario comenzó a seguir a su jardinera una tarde, y lo que descubrió le partió el alma. Laura terminaba de regar las hortensias cuando miró el reloj. Como siempre, a las 5 en punto, se quitó los guantes, sacudió la tierra de las rodillas y caminó hacia la parte trasera de la enorme propiedad. Nadie la notó salir. Nadie solía notarla. Su auto era pequeño, con un faro roto y pintura descascarada, de esos que suenan más de lo que andan. Apenas encendió el motor, la radio murió. Ella ni se inmutó. En el asiento del acompañante llevaba una bolsa plástica con arroz, algo de pan y un par de latas. Desde la terraza del segundo piso, Lorenzo Gutiérrez había estado observando en silencio. No era costumbre suya, pero algo en esa mujer le provocaba desconfianza. No por lo que hacía, sino por lo que no hacía. Nunca pedía nada, nunca hablaba de su vida. Y, sinceramente, no parecía necesitar tanto ese empleo. ¿Quién trabajaba tan duro sin esperar más? Él se subió a su SUV negra sin avisar a nadie y le dijo al chofer que mantuviera distancia. La siguieron por calles donde sus autos nunca habían pasado. Ya no había veredas limpias ni edificios bien pintados, solo polvo y paredes despintadas. Laura aparcó frente a una casa en ruinas, bajó la bolsa y tocó suavemente la puerta. Una niña abrió. No tendría más de 6 años. Descalza. La abrazó con fuerza. De adentro salió un gemido. Otro niño, esta vez más pequeño, estaba en una camilla improvisada. Tenía fiebre, se le notaba desde donde Lorenzo miraba escondido. Laura entró, dejó la comida y comenzó a preparar una especie de jarabe casero. Lo removía con calma, hablándole bajo al pequeño, que apenas podía abrir los ojos. Afuera, un perro flaco con una oreja caída se acercó al coche de ella. Le reconocía el olor. Esperaba. Siempre esperaba. Pero ese día fue diferente. Laura salió de la casa con la niña de la mano y fue hacia un terreno cercano, cercado apenas con cuerdas viejas. Dentro había jaulas, cajones, colchones húmedos y una veintena de animales, gatos, perros, incluso un conejo sin una pata. Todos cuidados, todos con agua y sombra. Ella los acarició uno por uno, le sirvió arroz con hígado picado, recogió platos sucios y reemplazó mantas mojadas. Lorenzo no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible? Pero no hubo tiempo para procesar. Un joven cruzó corriendo la calle, con un ladrillo en la mano, gritando algo sobre su hermano menor. Laura dejó todo y fue tras él. Lorenzo dudó un instante, luego lo siguió. Dobló la esquina y vio a Laura arrodillada sobre un cuerpo pequeño en el suelo, sangrando de la frente. Otro niño. Otro niño. Ella gritaba a alguien por un teléfono viejo, pidiendo ayuda, rogando por una ambulancia. Y ahí fue cuando Lorenzo sintió como algo en él se rompía. No por lástima. No por culpa. Por vergüenza. Lorenzo no durmió esa noche. Ni un minuto. Se quedó sentado en su oficina, con las luces apagadas, mirando en el reflejo del ventanal la expresión de un hombre que ya no le resultaba familiar. En su cabeza, una imagen se repetía sin pausa. Laura, arrodillada en el barro, con la frente manchada de sangre ajena, gritando por ayuda con una voz quebrada, mientras un niño desfallecía sobre sus piernas. A la mañana siguiente, no bajó a desayunar. Mandó a pedir los informes de recursos humanos. No encontró nada raro. Laura ganaba el mínimo. Nunca pidió adelantos. Nunca cobró más de lo estipulado. No estaba registrada como beneficiaria de ningún plan ni subsidio. Ni siquiera estaba asegurada como debería. Uno de los contadores le dijo, con una mueca, a ella la tienen en tercerizados. Es más barato así. ¿Más barato? Repitió Lorenzo, en voz baja. Sí, jefe. Subcontratada por una agencia. Ya sabe cómo es esto, dijo el hombre, sonriendo como si hablaran de ahorrar en papel higiénico. Esa tarde, Lorenzo volvió a seguirla. No hizo falta ocultarse mucho, Laura no miraba hacia atrás, nunca. La vio detenerse frente a un local cerrado. Golpeó la reja y salió un adolescente de unos 16 años, con ojeras profundas y un delantal manchado. Abrió apenas la persiana, y le pasó una caja. Ella le entregó un billete doblado y se alejó. Más adelante, en otra calle, pasó por una casa desvencijada y dejó una bolsa en el picaporte. Nadie abrió. Ella no esperó. Siguió caminando. Lo que Lorenzo no sabía era que esa casa estaba vacía desde hacía días. La familia había sido desalojada el lunes. A nadie le importó. Nadie lo notó. Solo Laura seguía dejando comida, por si volvían.
Unos metros más adelante, un hombre mayor la reconoció y se le acercó. Lloraba. Le pidió algo. No se entendía bien qué. Ella buscó en sus bolsillos, sacó su monedero y le dio todo lo que tenía en monedas. El hombre cayó de rodillas, llorando, mientras ella lo ayudaba a sentarse en el cordón. Lorenzo sintió un impulso de bajarse del auto. No lo hizo. Regresó a su casa con un sabor ácido en la garganta. En la cocina, Marta le sirvió café. Él no dijo palabra. Solo miró las paredes, los jarrones, la madera importada de la mesa. Señor, dijo Marta con cautela. La señorita Laura pidió si podía adelantarle el sueldo del próximo martes. Dijo que era para comprar unas medicinas. ¿Y? Preguntó Lorenzo, tensando la mandíbula. Se lo negaron, respondió Marta, bajando la mirada. Dice la agencia que no está contemplado en el contrato de ella. Lorenzo se levantó sin decir nada. Subió a su habitación. Desde la ventana, volvió a mirar el jardín. Allí estaba Laura. Otra vez. Con el mismo tapabocas raído, las mismas botas remendadas. Quitando las hojas secas del seto que ella misma había salvado de morir. Y ese día, llovía. La lluvia arreciaba, pero Laura no se detenía. Sus movimientos eran lentos, meticulosos. Mojada hasta los huesos, con las manos entumecidas, seguía sacando malas hierbas de entre los rosales. No por obligación. Lo hacía con cuidado, como si cada planta le importara más que su propio cuerpo. Lorenzo apretó los puños desde la ventana. En su cabeza, una frase retumbaba como un eco incómodo, no está contemplado en el contrato. Como si la humanidad debiera estar detallada en una cláusula. Al día siguiente, sin decir nada a nadie, bajó al jardín justo cuando Laura terminaba su turno. La llamó. Ella se detuvo en seco. Lo miró, sorprendida, sin saber si había hecho algo mal. ¿Usted fue la que ayudó al niño en la calle ayer? Preguntó Lorenzo, sin rodeos. Laura tardó en responder. Finalmente, solo asintió. ¿Y también alimenta a los perros, y a las personas de aquel terreno? Silencio. Una pausa larga. Lo intento, señor. Con lo que puedo. Y bajó la mirada, como si se sintiera culpable. ¿Por qué? Ella dudó, pero respondió, sin dramatismo. Porque nadie más lo hace. Algo dentro de Lorenzo se quebró. No por lo que ella dijo, sino por lo que él mismo nunca había hecho. ¿Cuántas veces había ignorado correos, informes, llamadas de fundaciones que pedían ayuda? ¿Cuántas veces había tirado comida solo porque ya no se veía bien? ¿Y cuántas personas, y animales, habían tenido que depender de alguien como Laura, que ganaba al mes lo que él se gastaba en un almuerzo de negocios? Al día siguiente, mandó a revisar personalmente los contratos de toda la empresa. Ordenó cambios. Exigió que se registraran a todos los trabajadores tercerizados. Pidió que le dieran el desglose completo de cada agencia externa. Y entonces lo vio. El documento. Una hoja mal escaneada que decía que Laura no se llamaba Laura. Su nombre real era Carolina Bechara. Ese apellido le dio un vuelco en el estómago. Lorenzo recordó de inmediato una noticia de hacía 2 años. La familia Bechara era de la zona alta de La Morita. Empresarios de vieja data, arruinados tras un escándalo financiero que involucraba lavado de activos en una fundación fantasma. El padre, condenado. La madre, desaparecida. 2 hijas. Una de ellas, una joven que había sido buscada por meses por la prensa tras el juicio. Se decía que había huido, que tenía información comprometedora, que había sido cómplice o víctima, nadie lo sabía. Ahora Lorenzo sí lo sabía. Su jardinera no era solo una mujer compasiva. Era la hija del hombre que estafó a medio país. Y, aún así, ahí estaba. Alimentando a perros y niños ajenos. Sin pedir nada. Sin contar su historia. El peso de esa verdad cayó sobre Lorenzo como una piedra en el pecho. Porque lo que acababa de descubrir no solo cambiaba todo lo que pensaba de ella. Lo obligaba a enfrentarse a todo lo que no quería ver en sí mismo. Esa noche, Lorenzo no encendió la televisión, ni revisó informes, ni aceptó las llamadas de sus socios. Solo se quedó sentado en su sillón, frente al expediente de Carolina Bechara. Lo hojeó una y otra vez, buscando una señal de que algo estuviera mal, que fuera un error, una coincidencia. No lo era. Era ella. Recordó vagamente su rostro en los noticieros de hacía 2 años. La prensa la pintaba como una figura misteriosa, quizás culpable, quizás inocente.
Pero lo que más repetían era que había desaparecido. Que nadie entendía por qué una joven con su apellido, con su fortuna, con su futuro garantizado, había decidido borrarse del mapa. Ahora Lorenzo lo entendía. Al día siguiente, fue al jardín. Ella estaba ahí, como siempre, preparando tierra para unas dalias. Llevaba el cabello recogido con una liga vieja y guantes remendados. No lo vio acercarse. ¿Carolina?, dijo él, con voz baja. Ella se congeló. No lo miró. Ni siquiera respiró. Sé quién eres. Carolina siguió en silencio por varios segundos. Luego se puso de pie, lentamente, con la espalda recta. No había rabia, ni miedo. Solo una quietud tensa, como alguien que ya se había preparado para el golpe final. No soy lo que cree, dijo ella, por fin. No creo nada, respondió él. Solo vi lo que hiciste. Y eso fue más que suficiente. Carolina bajó la mirada. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No por vergüenza. Por alivio. Por primera vez en 2 años, alguien sabía la verdad, y no la estaba echando. No huí, susurró. Me fui porque, si me quedaba, me convertía en lo mismo que ellos. Mi madre murió el día que se enteró. Nadie lo supo. Mi padre fue a prisión. Y yo, no podía seguir con ese apellido. Con esa vida. Lorenzo asintió. Lo entendía. Lo entendía más de lo que le gustaría admitir. Porque por años él también había sido parte de ese mundo. El de los que no miran, el de los que se esconden tras contratos y cuentas bancarias, el de los que piensan que hacer bien las cosas es suficiente, mientras otros lo pierden todo. ¿Y por qué ayudar a otros?, preguntó él. Porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? La respuesta era simple, cruda, real. Ese día, Lorenzo no volvió a su despacho. Acompañó a Carolina. Cargó sacos de abono. Ayudó a curar a un gato con la pata rota. Preparó arroz con pollo deshuesado para los perros. Se manchó, se cortó los dedos con una cerca oxidada. Y por primera vez en años, durmió esa noche sin ansiedad. Al tercer día, llegó al asentamiento con una caja enorme. Carolina lo miró, extrañada. ¿Qué es eso? Herramientas, respondió él. Y medicamentos. Y comida para una semana. Conseguí a unos veterinarios que vendrán el viernes. Ah, y uno de mis hoteles, el que está en Reformas. Vamos a habilitar el subsuelo como refugio temporal. Para los animales. Y para algunos de los niños. Ya hablé con el municipio. Ella lo miró, sin saber qué decir. Le temblaban los labios. No lo hago por culpa, aclaró él. Lo hago porque tú me abriste los ojos. Porque esto ya no lo puedo desver. Carolina sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Y por primera vez, Lorenzo no sintió que estaba dando caridad. Sintió que, al fin, estaba devolviendo algo.